Al ser inaugurado este aeropuerto dentro de 11 días, tendrá un primer vuelo internacional. Es decir, se inaugura el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con un vuelo Caracas-Hidalgo. ¿Cuántas personas podría justificarse? Podría haberse hecho un cálculo de mercadotecnia mínima para saber si se justificaba el que hubiera 2 vuelos a la semana de Conviasa que comunicaran a Maiquetía con el Felipe Ángeles y viceversa. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Bueno, fíjese que así con todos los tropiezos del mundo, con una improvisación tremenda, de verdad tremenda y además ofensiva, se está por inaugurar dentro de unos cuantos días, el próximo día 21, en 11 días, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que es una de las principales obras magnas de este sexenio. Y pienso que el propio aeropuerto y su proyecto y la manera de haberlo hecho, planeado, bueno, desde la base de haber cancelado el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que ya tiene un grado de avance y una dimensión como un hub internacional que podría haber hecho de México un país referente en las relaciones y conexiones entre Asia y Europa, entre el norte y el sur. Ese aeropuerto, como ustedes saben, se canceló, se desperdició, se echó al olvido, se metió en el bote de la basura, se acabó gastando un dineral, más de 300,000 millones de pesos, aparte de haber dejado pendientes pagos a un fondo de inversión, el más importante del mundo en Blackstone, por 5,000 millones de dólares, con una tasa de LIBOR más 1 por los próximos 15 años. Bajo esta perspectiva, se planeó un nuevo aeropuerto en el viejo aeropuerto de Santa Lucía, una base militar inaugurada por Miguel Alemán allá en la década de los 50. Ahí es en donde se planea y conforme se empieza a hacer el aeropuerto, por cierto, asignado en su construcción a las Fuerzas Armadas de México, a la Secretaría de la Defensa Nacional, por cierto, una entidad que no es constructora y que tampoco es reconocida por la Federal Aviation Agency para la construcción de un aeropuerto, pero en fin, esto es lo de menos. Lo demás es que se le da un carácter de aeropuerto internacional, ahora que tenemos categoría 2 en la aeronavegabilidad en México y que bajo las líneas y los principios de la Federal Aviation Agency, el aeropuerto Felipe Ángeles no cuenta, no tiene las capacidades para volar vuelos internacionales. Entonces, al ser inaugurado este aeropuerto dentro de 11 días, tendrá un primer vuelo internacional. Es decir, se inaugura el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con un vuelo Caracas-Hidalgo. Sí, lo oyeron ustedes bien. Caracas-Hidalgo, a través de Conviasa, que es la línea estatal de Venezuela. La aerolínea venezolana se suma a Volaris, Viva Aerobús y Aeroméxico, que volarán frecuencias no muy frecuentes, por cierto, Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Cancún, Mérida y Villahermosa. Serán 6 destinos más un vuelo internacional, que es el Hidalgo, bueno, Felipe Ángeles, Caracas, en el aeropuerto de Maiquetía, allá en Caracas, en Venezuela. En la medida que se tensa la relación con Estados Unidos, el presidente López Obrador va radicalizando no solamente el discurso, sino también las acciones. Y está ahora por tener en su primera obra magna, y vaya magna, así con aumentativos, ¿no? Esta obra ridículamente magna, algo que radicaliza sus acciones y que propone tener un primer vuelo internacional inaugural, que sería, digamos, emblemático, ¿no? Un primer vuelo que llegue ¿de dónde? Llega de Caracas, de Venezuela, a través de Conviasa. Imaginen ustedes, ¿qué necesidad, pensémoslo, qué necesidad tengo yo
o tienes tú, o tiene una empresa mexicana para volar a Caracas a establecer qué tipo de negocio. Todos los negocios de las empresas importantes mexicanas que operaban en Venezuela, todos tuvieron que salir eventualmente. Y ahí estaban un montón de intereses de diferentes ramos, en la manufactura, en las comunicaciones, en los sistemas bancarios, en los sistemas de telecomunicaciones a nivel, digamos, de medios de información y de formación, software, sector primario, etcétera. ¿Qué tenemos en común con Caracas, Venezuela? Y ahora vamos a verlo del otro lado. ¿Qué inversionistas, qué turismo, qué relaciones comerciales, qué relaciones de servicios, qué relaciones en el sector primario pudiéramos tener de Venezuela hacia México? ¿Qué podría justificar el que se hagan 2 vuelos a la semana de un lugar en donde no hay nada que hacer hacia un lugar en donde no tendría nada que ver unos y otros? México no tiene nada que ver en Venezuela y Venezuela no tiene nada que hacer en México porque no tienen con qué hacerlo. Es tan sencillo como esto. ¿Serán vuelos emblemáticos? Pues puede ser. ¿Cuántas personas podría justificarse? Podría haberse hecho un cálculo de mercadotecnia mínima para saber si se justificaba el que hubiera 2 vuelos a la semana de Conviasa que comunicaran a Maiquetía con el Felipe Ángeles y viceversa. ¿Qué puede justificar esto? Ahora, la Federal Aviation Agency no acepta al Felipe Ángeles como un aeropuerto a través del análisis de sus espacios aéreos que pudiera justificar que aerolíneas internacionales afiliadas a la FAA operaran en el Felipe Ángeles. Entonces no veremos ahí, o no por lo pronto, a Iberia, a Lufthansa, a KLM, a Alitalia, a Air France, a British Airways, a Air Nippon, a United, a Continental. No vamos a ver a ninguna de estas. Air Canada, no vamos a ver a ninguna de estas empresas de aviación. No las vamos a ver. Ahora, el aeropuerto está siendo terminado a marchas forzadas. Sí, puedo decir, tiene algunas instalaciones tecnológicas hechas a cabalidad, no tengo la menor duda. Pero la integración de todos los servicios aeroportuarios que se están proponiendo para el Felipe Ángeles no tienen una conectividad unos con otros, una relación unos con otros, una congruencia que sustente a unos por otros. Y el aeropuerto, hasta este momento, que yo sepa, su propia conectividad terrestre está en ciernes. Se acaban de caer unas ballenas de un supuesto paso a desnivel para llegar de una carretera que une a Pachuca con la Ciudad de México y que se cayeron las ballenas de algo que estaba haciendo de manera precipitada, improvisada. Al ahí se va, como todo lo que hace el gobierno encabezado por un hombre que no tiene la más mínima idea de lo que es asesorarse con expertos y que él piensa que lo que le sale de la cabeza en sus giras va al aeropuerto, Felipe Ángeles, va con los militares atropellan todo, incluso hasta de los contratistas, les importa poco el gasto y echan a andar este monstruo de 1000 cabezas sin que haya ni orden ni concierto. Yo espero que este aeropuerto empiece a funcionar y empiece a funcionar muy poco, porque si esto se empieza a saturar, pudiéramos llegar a un nivel en el que Felipe Ángeles se convierta no en un punto de comunicación, sino en un punto en donde se centralice la potencialidad de que haya accidentes y malos momentos de una de las obras magnas del presidente, que al ver el resultado, puedo desafortunadamente prever el resultado una vez terminada su administración. Es Felipe Ángeles a un logro equivalente al sexenio de López Obrador a logros para México. Es un desastre
este gobierno. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.